Bienvenidos a The Deep Dive. En esta ocasión vamos a adentrarnos en el panorama político de Baja California Sur. Específicamente, cómo se está perfilando ya la contienda para la gubernatura en 2027, con dos nombres que suenan muy fuerte, Manuel Cota Cárdenas y Cristian Agúndez Gómez. Y lo que es muy interesante de estos dos posibles candidatos es que ambos son hijos de gobernadores de Baja California Sur, lo que le añade una capa de complejidad a la contienda, ¿no? Claro, una posible dinastía política en desarrollo. Para analizar eso tenemos dos fuentes, la columna de opinión de Eliseo Zuluaga Canchola en Zuluaga Noticias BCS y la entrada de blog de Cuauhtémoc Morgan en Café Chollero. Ambos nos dan perspectivas muy interesantes sobre estos posibles candidatos, sobre el clima político actual y la cuestión del nepotismo. Exactamente. Entonces, para empezar, ¿cómo nos describe Zuluaga la escena política en Baja California Sur al inicio de 2025? Bueno, Zuluaga nos presenta un panorama donde todos los actores políticos se están posicionando ya para la elección de 2027. Habrá cambios en el gabinete estatal. Y la próxima elección para la reforma judicial se ve como una prueba importante para los partidos dominantes. De un año de estrategias y reacomodos. Zuluaga menciona a varias figuras clave: Milena Quiroga Romero, Homero Davis Castro, Lucía Trasviña Waldenreð y José Saúl González Núñez. Pero como dijiste, nos vamos a centrar en Cota Cárdenas y Agúndez Gómez, ya que el legado de sus padres, pues, añade una dimensión única a esta carrera, ¿no? Sin duda. Y Zuluaga ve mucho potencial para alianzas, rupturas, cambios de lealtades entre todas estas figuras a medida que nos acercamos a 2027. Un escenario bastante dinámico. Parece una novela política en tiempo real. Empecemos con Manuel Cota Cárdenas. Zuluaga destaca su sólido desempeño en la última elección, donde obtuvo la mayor cantidad de votos de cualquier candidato, y menciona que se ha enfocado en el servicio público y en construir alianzas, particularmente con Homero Davis Castro. Una estrategia inteligente. Davis Castro es una figura importante en la política nacional y esa alianza podría ser muy beneficiosa para Cota Cárdenas. Claro. Sin embargo, Morgan señala un posible obstáculo para Cota Cárdenas. Su padre, Lionel Cota Montaño, también fue gobernador de Baja California Sur. Ahí está la cuestión del nepotismo. Exactamente. ¿Cómo lo van a ver los votantes? ¿Van a ver las aspiraciones de Cota Cárdenas como un intento de aprovecharse del legado de su padre? ¿O lo van a juzgar por sus propios méritos? Es una pregunta clave que vamos a tener que seguir explorando. Pasemos ahora a Cristian Agúndez Gómez. Zuluaga menciona que ha estado reestructurando la administración y las finanzas de Los Cabos, al mismo tiempo que se posiciona para la gubernatura. Ajá, y Zuluaga cree que el desempeño de Agúndez Gómez en este próximo año va a ser crucial. Si demuestra liderazgo y resultados tangibles en Los Cabos, Popes fortalecerá su credibilidad como candidato. Tiene sentido. Pero al igual que Cota Cárdenas, Agúndez Gómez también tiene que lidiar con el legado de su padre, Narciso Agúndez Montaño, también exgobernador. Fue acusado de corrupción en 2012. Y Morgan expresa preocupación por la posibilidad de que Agúndez Gómez utilice recursos públicos para beneficio personal. Una acusación seria. Si existe esa percepción de irregularidades, podría dañar significativamente sus posibilidades. La transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más importantes para los votantes. Y hablando de rendición de cuentas, Morgan destaca la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, lo que dificulta aún más el seguimiento de los fondos públicos. Incide en estar muy atenta ante un posible mal uso de los recursos. Claro. La falta de transparencia siempre genera desconfianza. Sin un organismo dedicado específicamente a la transparencia, pues los votantes van a tener que depender de otros mecanismos, como el periodismo de investigación y la presión pública para fiscalizar. Y aquí viene lo interesante. Morgan menciona la propuesta de ley antinepotismo de Claudia Sheinbaum, que busca evitar que hijos de altos funcionarios ocupen cargos públicos. Esta ley, si se promulga, podría afectar las aspiraciones tanto de Cota Cárdenas como de Agúndez Gómez. ¿Refleja un rechazo? Yo creo que cada vez mayor a las dinastías políticas y la importancia de la igualdad de condiciones en la política. Sin duda, añade otra capa de complejidad a sus campañas. Se puede argumentar que tener familiares con experiencia política puede ser una ventaja. Han visto de cerca el panorama político. ¿Podrían comprender mejor los desafíos del Estado? Sí, por supuesto. La experiencia política puede ser muy valiosa y los familiares pueden brindar orientación, pero el potencial de conflicto de intereses y favoritismo, pues es innegable. Exactamente. Y eso es lo que Morgan destaca. Los votantes deben ser cautelosos y pensar críticamente sobre cómo estos legados familiares podrían influir en la forma de gobernar de estos candidatos. Es decir, nos insta a mirar más allá del reconocimiento del nombre y los lazos familiares y analizar sus plataformas, sus trayectorias y su compromiso real con el interés público. Entonces, ¿qué significa todo esto para las próximas elecciones? ¿Les preocupará a los votantes el posible nepotismo o priorizarán otros factores como la experiencia o las propuestas? Es muy pronto para saberlo, pero es algo que definitivamente hay que tener en cuenta. La percepción pública de Cota Cárdenas y Agúndez Gómez se verá influenciada
por cómo aborden estas preocupaciones y demuestren su compromiso con la transparencia y un gobierno ético. Interesante. Tenemos mucho que analizar todavía, pero por ahora vamos a tomar un breve descanso y regresamos en un momento para seguir explorando este tema. Perfecto. Bueno, volviendo a Zuloaga, también nos da información sobre cómo se están posicionando otros posibles contendientes. Veo como Milena Quiroga Romero, la actual alcaldesa de La Paz. Zuloaga menciona que tuvo un final de 2024 un poco complicado, con algunas controversias que dañaron su imagen. Sí, en particular menciona el caso Chayán y los problemas con la planta de tratamiento de aguas en la presa, La Buena Mujer. ¿Y qué fue eso del caso Chayán? Parece que hubo mucha controversia por 18 millones de pesos destinados a un concierto de este cantante. 18 millones de pesos. No me extraña que causara revuelo. Sin embargo, Zuloaga también señala que, a pesar de estos desafíos, Quiroga Romero ha estado muy involucrada en obras públicas y programas sociales, incluso extendiendo su alcance a los municipios del norte. Buscando demostrar que sigue trabajando a pesar de la prensa negativa. Exactamente. Y además cuenta con aliadas poderosas como Claudia Sheinbaum y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Interesante. Aunque ha tenido tropiezos, no está fuera de la contienda. Para nada. Ahora hablemos de Homero Davis Castro, actualmente senador. Zuloaga menciona que ha navegado con éxito la escena política nacional, manteniendo una fuerte presencia en Baja California Sur. Un político astuto. Zuloaga dice que tiene estructuras y equipos en los 5 municipios. ¿Qué significa eso? Pues sugiere que Davis Castro ha estado construyendo una red de apoyo en todo el estado. Este tipo de organización de base puede ser muy valiosa durante una campaña electoral. Tiene sentido. Está jugando a largo plazo construyendo una base para una posible candidatura en 2027. Eso parece. Adopta un enfoque estratégico, centrándose en construir relaciones y consolidar su base de apoyo. Interesante. ¿Y qué hay de Lucía Trasviña o Aldon Rath? Zuloaga sugiere que no se la debe descartar. No para nada. Él ve su rol como contrapeso a la oposición en el Senado como una posible ventaja. Su plataforma nacional le permite mantener visibilidad e influencia, lo que podría traducirse en apoyo para una candidatura a la gubernatura. Utiliza su posición nacional para fortalecer su posición en casa, una estrategia inteligente. Por último, tenemos a José Sal González Núñez, actual secretario general de Gobierno. A él Zuloaga lo describe como un comodín. Podría aspirar a la gubernatura, pero también podría conformarse con una diputación federal, o incluso la alcaldía de La Paz. Muchas opciones. Zuloaga lo llama comodín. ¿Qué lo hace tan impredecible? Bueno, Zuloaga destaca su profundo conocimiento del funcionamiento interno del gobierno. Sugiere que González Núñez podría aprovechar este conocimiento para asegurarse una posición favorable independientemente de quién gane la gubernatura. Juega lo seguro, manteniendo sus opciones abiertas. Otro político astuto. Sin duda. Está bien posicionado. Su experiencia y conexiones lo convierten en un activo valioso para cualquier grupo político. Esta contienda se perfila muy interesante. Tenemos políticos experimentados, figuras emergentes e incluso algunos comodines. Una verdadera mezcla. Y no olvidemos la cuestión general del legado y el posible nepotismo. ¿Cuánto influirán estos lazos familiares en las decisiones de los votantes? Una pregunta que debemos seguir explorando. De acuerdo. Pero antes de profundizar en eso, creo que es importante recordar que solo estamos viendo una perspectiva, la de Zuloaga. También debemos considerar la visión de Morgan sobre el panorama político. Por supuesto. Morgan ofrece una perspectiva diferente, más crítica con la clase política actual. Destaca los peligros potenciales de las dinastías políticas y urge a los votantes a ser cautelosos ante la posible corrupción. Cambiemos de enfoque entonces. Veamos qué tiene que decir Morgan. Comienza su entrada de blog expresando decepción con el desempeño del actual gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío. Sí, cita datos de Consulta Mitofsky, una encuestadora, que indican que Castro Cosío tiene un índice de aprobación muy bajo. No es una buena señal para el partido en el poder. Efectivamente. Esta insatisfacción con el gobierno actual podría abrir la puerta a un cambio de liderazgo. Y a Morgan le preocupa especialmente el potencial nepotismo. Ve a las candidaturas de Cota Cárdenas y Agúndez Gómez como una continuación de una tendencia preocupante en la política mexicana. En esencia dice que estas dinastías políticas perpetúan un sistema donde el poder y la influencia se concentran en unas pocas familias. Y trae a colación un punto importante. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia. Correcto. Argumenta que sin esta institución será mucho más difícil rastrear el flujo de fondos públicos y responsabilizar a los políticos por un posible mal uso de los recursos. Una gran preocupación. Crea un caldo de cultivo para la corrupción. Precisamente. Y Morgan no se anda con rodeos al nombrar nombres. Menciona específicamente la controversia en torno a los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, quienes fueron captados en video recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo. Es cierto. Y López Obrador afirmó que solo eran donaciones.
Pero sin una institución de transparencia sólida es imposible verificar esas afirmaciones. Claro. Morgan básicamente dice que debemos estar vigilantes, especialmente en ausencia de mecanismos sólidos de supervisión. Entonces hace un llamado a la ciudadanía para que se convierta en vigilante, que examine las acciones de quienes están en el poder y exija rendición de cuentas. Exactamente. Aboga por una ciudadanía más activa y comprometida, que exija un estándar más alto a sus líderes. Tenemos a Zuluaga pintando un panorama político dinámico, con varios jugadores haciendo sus movimientos, y a Morgan encendiendo las alarmas sobre la posible corrupción y el nepotismo. Ambas perspectivas son valiosas. Zuluaga nos ayuda a comprender las maniobras estratégicas y las alianzas que se forman en la arena política, mientras que Morgan nos desafía a pensar críticamente sobre las dinámicas de poder subyacentes y el potencial de abuso. Está claro que las próximas elecciones en Baja California Sur son algo más que candidatos individuales. Se trata de legado, transparencia y la naturaleza misma del poder. Y en última instancia depende de los votantes decidir qué futuro quieren para su estado. Es realmente fascinante cómo Cota Cárdenas y Agúndez Gómez reflejan el panorama político de México en general, ¿no? Sí, esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, las estructuras de poder establecidas y el deseo de cambio. Encarnan tanto la promesa como el peligro de las dinastías políticas. Por un lado, aportan experiencia, conexiones, un profundo conocimiento del sistema, pero por otro, sus lazos familiares generan dudas sobre nepotismo, derecho adquirido y posible resistencia a desafiar status quo. Una especie de arma de doble filo. Los votantes deben sopesar los beneficios de la experiencia frente a los riesgos del poder arraigado. Precisamente. Es un dilema que enfrentan los votantes en todo México, e incluso a nivel global. Creo que eso es lo que hace que esta contienda en Baja California Sur sea tan interesante. Es un microcosmos de estos debates políticos y sociales más amplios que ocurren a nuestro alrededor. Totalmente de acuerdo. Y nos recuerda que las elecciones no se tratan solo de elegir individuos, sino también de dar forma al tipo de sociedad en la que queremos vivir. De cara al 2027, ¿cuáles son los puntos clave a observar? ¿Qué indicadores nos dirán hacia dónde sopla el viento político? Bueno, en primer lugar hay que estar atentos a cómo Cota Cárdenas y Agúndez Gómez abordan el tema del nepotismo. Reconocen las preocupaciones, intentan distanciarse del legado de sus padres. Lo asumen y argumentan que es una ventaja. Su respuesta a esta cuestión va a ser muy reveladora. También debemos prestar atención a sus plataformas políticas. Ofrecen ideas nuevas y soluciones innovadoras. O simplemente repiten la misma retórica de siempre. Buen punto. Los votantes deben mirar más allá del reconocimiento del nombre y analizar a fondo lo que propone cada candidato. Otro factor clave será cómo se posicionan los demás contendientes. ¿Podrá Milena Quiroga Romero superar las recientes controversias y recuperar la confianza pública? ¿Darán frutos los esfuerzos de organización de base de Homero Davis Castro? ¿Podrían Lucía Trasviña Waldenrath o José Saúl González Núñez emerger como alternativas viables? Hay muchos jugadores en el campo. Y no olvidemos el contexto nacional. ¿Cómo influirá el clima político de México en la contienda en Baja California Sur? Excelente punto. El estado de ánimo nacional, el desempeño del partido gobernante y las condiciones económicas y sociales generales, sin duda, tendrán un impacto en las elecciones locales. Es una interacción compleja de factores, dinámicas locales, tendencias nacionales, personalidades individuales e incluso legados familiares. Es imposible predecir con certeza cómo se desarrollará todo, pero es lo que hace que la política sea tan fascinante, ¿no? Es un drama en constante evolución, lleno de sorpresas y giros inesperados. Totalmente de acuerdo. Y estaremos aquí para analizarlo todo y desglosarlo para ti en cada paso del camino. Así que si te interesa comprender el futuro de Baja California Sur y quizás incluso el futuro de la política mexicana en su conjunto, asegúrate de seguir The Deep Dive. Seremos tu guía a través de este intrinchado y cambiante panorama. Estaremos observando de cerca cómo se desarrollan estas historias, buscando los sutiles cambios de poder, las alianzas que se forman y se rompen, y los momentos que marcarán el destino de este hermoso estado. Y recuerda, esto no es solo un deporte para espectadores. Tú tienes voz y tu voto importa. Mantente informado, participa en el proceso político y ayuda a dar forma al futuro de Baja California Sur. Hasta la próxima. Hasta pronto.